lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Galacia y a través del Espíritu nos habla a cada uno de nosotros en este tiempo. Amén. Porque hay muchas cosas que nos dice la palabra de Dios que nosotros las teníamos por cosas normales en otro tiempo, sin Dios. La mentira, la envidia, el pleito, la contienda, que son los frutos de la carne, que son naturales, frutos naturales, amén, que heredamos nosotros el día que Adán pecó en el Edén y desobedeció a Dios. Todo lo del diablo lo traspasó a Adán, amén, y Adán lo traspasó a todas las generaciones, por cuanto todos pecaron, amén. Todo lo que el diablo le traspasó a Adán, Adán lo traspasó a todas las generaciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega el Señor y corta las cadenas y corta las ligaduras, amén, y hace nueva todas las cosas. Y el Señor empieza a hacer una obra en nuestra vida. La obra del Señor no es de la noche a la mañana, sino que es un proceso de cambio a través de su palabra, a través de ir golpeando la carne y ir sometiéndola a la voluntad de Dios. Amén. Esto no es que usted llega al Señor y es algo mágico que sucede en un segundo, en un minuto. Esto es un proceso de toda una vida en que el Señor va trabajando en nuestra vida. Es un proceso diario. Amén. Entonces dijo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. La carne no quiere orar, la carne no quiere buscar de Dios, la carne no quiere predicar, la carne no quiere amar. Amén. La carne quiere odiar, quiere pleito, contienda, envidia. Amén. Eso es lo que quiere la carne. Pero el Espíritu quiere amar, quiere que el Señor crezca en cada uno de nosotros. Amén. Entonces esta es una lucha diaria. Hubo un hombre con el cual Dios tenía un propósito hermoso y maravilloso. Como cada uno de nosotros, Dios tiene hermosos propósitos con tu vida, con mi vida. Amén. Y aquel hombre, Dios tenía propósitos bellos para él. Un hombre llamado Sansón, y tenía una unción tremenda, que Sansón clamaba y venía el Espíritu de Dios sobre él y una fuerza sobrenatural venía de tal manera que él podía vencer ejércitos. Un solo hombre. Amén. Pero un día Sansón empezó a jugar con el mundo, empezó a jugar con las cosas del mundo, empezó a jugar. ¿Y qué pasó? Que no se dio cuenta que Dios ya no estaba con él. Empezó a jugar con el mundo. Amén. Y empezó a frecuentar prostitutas, empezó a frecuentar enemigos de Dios y empezó a hacer alianza con la carne. Amén. Con su enemigo primero, su carne. Y le dio libertad a su carne. Y un día Dios se apartó de él y él no se dio cuenta que Dios ya no estaba. ¿Sabe qué pasó con él? Lo tomaron prisionero, le sacaron los ojos y era usado para guiar un molino, para trabajar en un molino como esclavo, amén, atado. Y un día hicieron una fiesta a los enemigos de Dios. Llamaron a Sansón para divertirse como un juguete. Un día yo leí este texto en una palabra de Dios en una Biblia y decía, lo trajeron para divertirse como un juguete. Hermano, Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario para que nunca más el diablo se ría de nosotros, nunca más el diablo se ría de usted o se ría de mí. Por eso el Señor fue a la cruz del Calvario, entregó su vida en la cruz del Calvario para darnos libertad, para darnos victoria, aleluya. Para que estas cosas
que antes era normal en nuestra vida, ya nos enseñoreen de nosotros. Amén. El Señor le bendiga. Porque la palabra es un ejemplo para nosotros, a no jugar con las cosas del mundo, a buscar el reino de Dios. Y esto es cada día buscar del Señor, cada día buscar en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, en meditar en la palabra de Dios. Cuando el Señor, un día entendí por qué Dios le decía a su pueblo que meditaran en la palabra de Dios, que meditaran en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la mente vaga a otros tiempos, a otros años, a otros lugares. Pero cuando tú estás meditando en la palabra de Dios, ya le pone un freno, amén, a tu mente, a tus emociones. Aleluya. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. ¿Por qué? Porque ese es el carácter del Señor. Tú ves al Señor lleno de amor. Amén. Al Señor lleno de gozo. Al Señor lleno de paz. Lleno de paciencia. Lleno de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre. Lleno de templanza. Es el carácter del Señor que Él quiere reflejarnos en nosotros. Amén. Entonces, si nosotros decimos que somos cristianos, tienen que crecer esos frutos que están en ti, que están en mí, porque son frutos del Espíritu Santo que está en nosotros. Ahora, tal vez hay frutos que están verdes. Amén. A veces nosotros revisamos nuestros árboles y algunos frutos están verdes, les falta que maduren, tienen un tiempo, no maduran de la noche a la mañana. Amén. Tiene un proceso de regadío, tiene un proceso de tiempo, de clima, de sol. ¿Cómo crecen los frutos de nosotros? Buscando de Dios. Amén. Estando al sol del Señor. Amén. Bajo su cobertura, bajo su presencia. Así crecerán nuestros frutos. Y tenemos que orar, Señor, llénanos de amor. Primero. Amén. Porque dice que en esto conocerán todos que soy mis discípulos. No en que se levanten los muertos. Amén. No en que se sanen los enfermos. Hay muchos dones que operan en medio de la iglesia. Pero lo que nos hará entrar al reino de Dios son estos frutos. No son las señales. No son los prodigios. No es que los enfermos sanen. Eso no nos va a hacer entrar al reino de Dios. Eso es consecuencia de lo que hace Dios a través de su palabra, que los enfermos son sanados por la palabra de Dios, porque el Señor lo decretó, lo dijo, y así es. Pero ¿qué nos hará entrar al reino de Dios? Los frutos del Espíritu. Le harán a usted y a mí entrar al reino de Dios. Amén. Entonces esto es una lucha diaria con nuestra carne, con nuestras emociones, llevar a la cruz del Calvario, para que nuestra carne, como decíamos, son como dos imanes, la carne y el espíritu. Y usted pone dos imanes y no se unen, se alejan. Amén, son contrarios. Por eso el apóstol Pablo dice que él pelea, pero no le pega al viento, sino que golpea su carne, la rinde al Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que la carne es vencida. Amén. Y es un proceso de buscar a Dios. Es un proceso de que el Señor crezca en cada uno de nosotros. Dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. También es necesario en nuestra vida que el Señor crezca y que nosotros menguemos. Amén, que crezca el Señor y que vean al Señor en ti. Cuando la iglesia del Señor la llamaron, le dijeron cristianos por primera vez. ¿Por qué? Porque veían a Cristo, pequeños Cristos caminando en Samaria, en Galilea, amén, en Jerusalén, pequeños Cristos, el que había caminado con ellos, amén, estaba dentro de ellos y salía en sus poros. Un escritor, Josefo, escribió y dice, mirad cómo se aman. Morían abrazados los cristianos, amándose y esperando lo que venía, amén, la eternidad con el Señor. Eso tenemos que ver, que estamos de paso en esta tierra. Sembremos amor, sembremos misericordia, sembremos gozo,
Vuélveme el gozo de tu salvación. Amén. Escribía David. Y Espíritu, un nombre me sustente. Amén. En medio de las pruebas, las dificultades. Yo a veces me encuentro con vidas tan difíciles, tan complicadas. Como el hombre con el que hablaba un día, que su hijo tuvo un problema con su novia y él determinó terminar con su vida. Y lo encontraron colgado. Amén. Y el hombre no se puede levantar porque está con eso. Y tal vez también quiere morir. ¿Y cómo haces tú para entrar al corazón y cambiar esa idea de suicidio? Tú ni yo podemos hacer nada. Pero el Señor puede entrar. Aleluya. Él puede entrar y quebrar lo que el diablo ha querido levantar. El amor de Dios puede entrar y sacudir la vida. Y puede cambiar la vida. Solo el amor de Dios lo puede hacer con nosotros y lo puede hacer con los demás. Hermanos, somos la iglesia de Dios. Somos lo que el Señor tiene en esta tierra. Amén. Para hablar a este mundo. Somos lo que el Señor tiene en esta tierra para hablarle a nuestra familia, a nuestros hijos, para interceder por esta ciudad, por nuestras poblaciones. Somos la iglesia del Dios Todopoderoso. Y el diseño de Dios es una iglesia gloriosa. Una iglesia que el diablo va a huir de la iglesia. Una iglesia que se va a levantar en medio de los tiempos. Una iglesia que ama al Señor, que espera su venida. Una iglesia que busca la santidad. No es fácil servirle a Dios. Por eso es un camino angosto. Amén. Un camino ancho, fácil de caminar. Y el mundo entero va en un camino ancho. Pero el camino de Dios es un camino angosto, que es difícil, que cuesta arriba muchas veces. Y nos agotamos, nos cansamos, a veces heridos. Amén. Pero lo importante es perseverar, porque Cristo viene. Amén. Amada iglesia, que el Señor te bendiga. Que puedan crecer en nosotros los frutos del Espíritu, porque contra tales cosas no hay ley. Que el Señor le bendiga.